Hola a todos, bienvenidos a Historiando. Si eres amante de la historia como yo, has llegado al lugar correcto. En este canal hablamos de historia, de personajes históricos importantes, curiosidades históricas y temas en general relacionados con el devenir de la humanidad. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas y actives las notificaciones para que puedas enterarte de nuestras nuevas propuestas. Muchos de ustedes habrán visto la película de Mel Gibson, Corazón Valiente. En el día de hoy vamos a hablar del verdadero corazón valiente, que fue Robert de Bruce, posteriormente Roberto I de Escocia. Ahora te cuento la verdadera historia. No se muevan, que ya comenzamos. Cuando oímos hablar de la famosa película Braveheart, a todos se nos viene a la mente el nombre de William Wallace. Aunque Wallace fue todo un héroe de las guerras de independencia de Escocia, el auténtico corazón valiente y artífice del triunfo escocés frente a Inglaterra fue Robert de Bruce, el primer rey de Escocia luego de la independencia de este país del dominio de Inglaterra. Robert de Bruce nació el 11 de junio de 1274 en Ayrshire, Escocia, al sur de Glasgow. Era hijo de Robert de Bruce, señor de Annandale y descendiente del rey escocés David I y de Marjorie, condesa de Kerry. Creció en un ambiente con la mezcla de la cultura anglo-normanda típica del sur de Escocia de su familia paterna y la cultura gaélica de la familia de su madre. Se formó como un joven culto y competente en varios idiomas, política, leyes, filosofía e historia. Aunque no se tiene seguridad, es muy posible que Robert fuera enviado a completar su formación de caballero a la corte del rey Eduardo I de Inglaterra, el mismo que años más tarde sería su enemigo mortal. En 1286, el rey de Escocia era Alexander III. Él mismo moriría con 44 años tras un accidente en su caballo y no tenía herederos, por lo que su nieta, Margarita de Noruega, sería la elegida para ser la reina de Escocia. La niña contaba con 7 años. En 1290, esta niña se puso en marcha desde su país para ser coronada en Scone, Escocia, pero moriría durante el viaje frente a las costas de las Islas Orcadas. Con ella moriría la línea sucesora del rey de Escocia, Alexander III, de la casa de Donckel. Entonces comenzarían 2 largos años de crisis sucesoria en Escocia. Los 2 linajes más importantes de la aristocracia escocesa se disputaban el derecho a la corona, los Balliol y los Bruce. Los candidatos eran Roberto de Bruce, V señor de Annandale, y Juan Balliol, descendiente lejano del rey David I de Escocia. Los guardianes de Escocia escogieron como árbitro de la disputa al rey inglés Eduardo I, y este se decantó por el segundo candidato, John Balliol. Robert de Bruce lo consideró injusto. A su juicio, se impidió que la rama de su familia tomara el lugar que les correspondía en el trono de Escocia. John Balliol sería coronado rey de Escocia en 1292, pero muy pronto comenzó a sufrir vejaciones y desprecios por parte del rey inglés, que trataba a Escocia como a un estado vasallo. En agosto de 1296, Bruce y su padre juraron lealtad a Eduardo I de Inglaterra, aunque tiempo después veremos que el joven Roberto se sumaría a la rebelión escocesa contra la dominación inglesa. Las peticiones del rey inglés sobre los escoceses acabaron siendo tan humillantes que los guardianes de Escocia depusieron al rey en 1296 y formaron una alianza con Francia para enfrentarse a los ingleses. Ante esta situación, los Bruce tuvieron que huir de Escocia y buscar refugio en los brazos del rey Eduardo I de Inglaterra, ya que los Bruce eran aliados de este rey.
Ese mismo año, Robert se casaría con su primera esposa, Isabela de Mar, que moriría poco después de dar a luz a su hija Marjorie. Y por supuesto, estalló la guerra entre Escocia e Inglaterra. Eduardo I invade Escocia. El embate inglés fue violentísimo y sangriento e impuso la autoridad inglesa por la fuerza en casi todo el país. Robert de Bruce y su padre hincaron la rodilla en tierra ante Eduardo I y le juraron lealtad. Sin embargo, un año más tarde, en 1297, el joven Robert de Bruce se uniría a la rebelión contra la autoridad inglesa en Escocia, pronunciando las famosas palabras: «Ningún hombre puede soportar el odio de los suyos, y yo no soy la excepción. Debo unirme a mi pueblo y a la nación en la cual nací. Les pido por favor que vengáis conmigo y seáis mis consejeros y camaradas». Mientras tanto, algunas figuras comenzaban a destacarse entre los patriotas de Escocia, como Andrew de Moray y William Wallace, que realizaron verdaderas heroicidades en su lucha contra la dominación inglesa. Un tiempo después, Bruce y otros nobles escoceses firmarían una capitulación de mínimos con el rey de Inglaterra, la llamada capitulación de Derby. Sin embargo, algunos historiadores consideran que en realidad fue un movimiento calculado para dar tiempo a Wallace a preparar y entrenar un mejor ejército. Se produciría entonces la famosa batalla del puente de Stirling en 1297, cuyo protagonista sería William Wallace, y en la cual éste saldría victorioso, tras lo cual el héroe escocés sería nombrado caballero y guardián de Escocia. Sin embargo, en 1298 se produce la batalla de Falkirk, donde el ejército escocés fue derrotado. Tras la derrota, Robert de Bruce y John Comyn fueron nombrados guardianes de Escocia, en lugar de Wallace, ya que éste había renunciado al título. Pero ambos nobles eran enemigos mortales, y aunque se nombró a un tercero para que pusiera paz entre ambos, Robert de Bruce renunciaría al título rápidamente. Tras algunos enfrentamientos más, en 1302, se llegó a una tregua con Inglaterra, y Robert de Bruce se casaría con su segunda esposa, la irlandesa Elizabeth de Burgh, con la que engendraría 4 hijos más, entre ellos su heredero David. Entre 1303 y 1304, Eduardo I de Inglaterra completaría la invasión y sumisión de Escocia al poder y gobierno inglés. Todos los nobles, salvo Wallace, se rindieron sin apenas condiciones, incluido Bruce y Comyn. Un año más tarde, Wallace sería capturado y ejecutado horriblemente en Londres. Sin embargo, contrariamente a lo que se pone en la película, no fue entregado ni traicionado por Roberto de Bruce. Tras un intercambio de acuerdos y traiciones entre Robert de Bruce y John Comyn por el trono de Escocia, Robert terminaría asesinando a John Comyn frente al altar mayor de la iglesia de Griffiths, en Dumfries, donde lo había citado para llegar a un acuerdo. Obviamente, Robert se ganó la excomunión y el odio eterno de Eduardo I de Inglaterra, que creía al escocés sometido definitivamente. Unas semanas más tarde, el 25 de mayo de 1306, Robert de Bruce fue coronado rey de Escocia en Scone y sería el primer rey de la historia escocesa después de la independencia que no fue coronado sobre la piedra del destino o piedra de la coronación, ya que ésta había sido capturada por Eduardo I de Inglaterra en 1296 y llevada a Londres para utilizarla en la coronación de los reyes ingleses. La guerra entre Escocia e Inglaterra se reavivó de nuevo, pero ese mismo verano el rey inglés murió
y su impopular hijo Eduardo II subió al trono y heredó el incómodo conflicto escocés. En 1306, desmoralizado por las derrotas y angustiado por la captura de su esposa e hijas, Robert de Bruce se escondió en una cueva a llorar sus penas, convencido de que jamás ganaría la guerra. Según una leyenda popular escocesa, allí el héroe observaría cómo una araña intentaba tejer su tela desde una viga. La criatura fracasó en sus primeros 6 intentos, pero tuvo éxito en el 7º. Robert pensó que si una humilde araña había perseverado tras 6 derrotas, él también podría hacerlo y triunfar contra Inglaterra. Durante los siguientes años, Robert de Bruce afianzaría las bases de su reinado y arrebataría todo poco a poco a los ingleses, las fortalezas más importantes que estos ocupaban, gracias a una guerra de guerrillas. Para 1314, los escoceses dominaban de nuevo su territorio y además amenazaban el norte de Inglaterra. En la película Braveheart se observan grandes batallas a campo abierto. Sin embargo, la mayor parte de los conflictos armados se resolvían a pequeña escala para evitar el enorme gasto y riesgo que suponía tener a 2 ejércitos enfrentados a campo abierto durante horas o incluso días. Eduardo II de Inglaterra reunió un gran ejército con la esperanza de acabar de una vez por todas con aquella larga y costosa guerra con Escocia. Toda esta tensión se resolvería entre los días 23 y 24 de junio de 1314 en las afueras de Stirling, en la famosa batalla de Bannockburn, en la cual saldrían victoriosos los escoceses, y Eduardo II saldría huyendo al galope del campo de batalla y llegaría al castillo de Dunbar, desde donde tomó un barco de vuelta a Inglaterra. Durante los siguientes años, Robert se dedicó a extender su influencia por el norte de Inglaterra y por Irlanda, con un programa ideológico que pretendía unir a los pueblos gaélicos y a impulsar su cultura. Sus mayores logros diplomáticos fueron la Declaración de Arbroath en 1320, donde el Papa reconocía la independencia de Escocia y libraba al rey de la excomunión, y el Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328, donde el propio rey de Inglaterra, Eduardo II, reconocía a Escocia como nación independiente y a Robert de Bruce como su rey legítimo. Para 1328, Robert de Bruce se hallaba gravemente enfermo y realiza un último viaje al santuario de San Ninian en Whitehall en busca de una cura, o quizás simplemente de una reconciliación con Dios antes de morir. Salió de su palacio en Cardross y en una litera llegó hasta la cueva de San Ninian, donde rezó durante varios días. Luego de su regreso, reunió a sus varones ante su lecho de muerte y le confió sus últimas voluntades, algunas donaciones religiosas y su deseo a Sir James Douglas como su más antiguo y estimado compañero de armas, a que debería llevar su corazón, que se le extraería después de su muerte a Tierra Santa, y depositarlo en el Santo Sepulcro en Jerusalén, ya que él no había podido participar en las cruzadas producto de sus luchas por la independencia de su tierra. Robert de Bruce, héroe y artífice de la independencia de Escocia, moriría el 7 de junio de 1329 en su castillo de Cardross a la edad de 54 años. Y es aquí donde comienza la leyenda de Corazón Valiente. Luego de la muerte de su rey, un grupo de soldados escoceses con Sir James Douglas al frente se dirigieron hacia Jerusalén con el corazón del rey a cumplir su deseo, y en su paso por la península ibérica, que se encontraba invadida por los árabes, se unirían a las huestes del rey Alfonso XI, que luchaba por la reconquista de la península ibérica, y se produce la famosa batalla de Tebas en Málaga,
Los escoceses, poco habituados a las técnicas de combate de los árabes, fueron masacrados. Y en el fragor de la batalla, Sir James Douglas, que llevaba el corazón del rey escocés en un relicario de plata colgado del cuello, y sabiéndose perdido en la batalla, lanzaría el relicario con el corazón al campo de batalla, al tiempo que gritaba la famosa frase: «Muéstrame el camino, corazón valiente, que yo te seguiré o moriré». Luego de la batalla, el cuerpo de Sir James y el relicario conteniendo el corazón embalsamado del rey se encontraron juntos en el campo de batalla. Cuando el rey moro Mohamed IV supo que pertenecía al rey escocés, envió los cuerpos de Douglas y sus hombres a Alfonso XI con una guardia de honor, y estos fueron llevados a Escocia por los sobrevivientes de la batalla. La frase es probable que sea fruto de una leyenda y que la usara el director de la película Braveheart. El corazón de Robert de Bruce sería enterrado en la abadía de Melrose y sus vísceras fueron enterradas en la cercana capilla de St. Cerf, y su cuerpo fue transportado hasta la abadía de Dunfermline para recibir sepultura. El epitafio de su tumba rezaba así: «Aquí yace el invicto y bendito rey Robert. Quien quiera que lea sus hazañas repetirá las batallas que luchó. Con su integridad guió hacia la libertad al reino de Escocia. Viva ahora en el cielo». La tumba de Roberto de Escocia fue redescubierta en 1818, cuando se excavó la zona correspondiente al altar mayor de la antigua abadía. Todo encajaba con las descripciones de las crónicas: la cripta cubierta por 2 piedras enormes y el ataúd de roble descompuesto, en el que yacía un cuerpo sellado en plomo y cubierto por un ajado manto dorado. En la cabeza se adivinaba la forma de una corona. Habían descubierto el cuerpo de Robert de Bruce. Antes de volver a enterrarlo, se estudió su esqueleto y se tomaron algunas reliquias, como dientes y huesos de los dedos. Un año más tarde, el cuerpo del rey fue recubierto de alquitrán fundido para preservar sus restos eternamente, y fue enterrado de nuevo con gran ceremonia. En 1921 se hallaría un relicario de plomo enterrado bajo la sala capitular de la abadía, que contenía un corazón embalsamado, y se volvió a enterrar en una ubicación sin marcar, pero volvió a hallarse en 1996. Se cree firmemente que contiene el corazón de Robert de Bruce, depositado allí por sus caballeros, junto con el cadáver de Sir James Douglas a su regreso de la península ibérica en 1331. Robert de Bruce es recordado como uno de los héroes nacionales más grandes de Escocia, por su liderazgo y valentía en la lucha por la independencia, y ha dejado un legado duradero en la historia escocesa. Y hasta aquí esta hermosa historia del rey de Escocia, el verdadero corazón valiente, una historia con sus luces y sus sombras, la historia de un pueblo en su lucha por lograr su libertad. Hasta la próxima, nos veremos en próximos vídeos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y si les ha gustado el video, no olviden regalarme un like. Chao, nos vemos.